al politólogo Fernando Tincopa del Centro Wiñac, al que queremos preguntar cómo percibe él que impactará el hecho que se rechazó la moción de vacancia y que Pedro Castillo tiene ahora las manos libres eventualmente para modificar su gabinete ministerial. Fernando, Carlos, buenos días. Buenos días. Creo que los últimos acontecimientos con la vacancia lo que han hecho es dejar claro que Perú Libre funciona como una póliza de seguro para el Ejecutivo y que en particular esta póliza tiene una prima o va a tener una prima bastante alta porque el poder de condicionamiento de Cerrón o del ala dura sobre designaciones en puestos claves o poder en general ha incrementado y probablemente vayamos a ver este tipo de cosas expresadas en puestos estratégicos que para el cerronismo o el ala dura de Perú Libre les parecen claves, como las disputas por relaciones exteriores, Mininter, Midis quizás y PCM, Sí. porque algunos de estos puestos pueden resultarles hostiles y habría que ver también cuáles son las pequeñas grandes designaciones que se hacen tanto en directorios como en gerencias o en viceministerios, que pueden también ser, aunque menos mediáticos, grandes puntos de cambios en los próximos meses. Fernando, ¿cómo está? Le saluda Mónica Delta. Y quería yo insistir en eso de que usted señala que hay un reforzamiento de los compromisos que tienen que ver con puestos claves en la administración pública vinculados a decisiones que pueda tomar el propio Cerrón. Ese sería el intercambio. Por el otro lado, el presidente Castillo también adquiere, digamos, un compromiso con un grupo importante. Estamos hablando de APP, de AP, con las situaciones que se han expuesto, donde tendría que hacer una cosa también distinta, es decir, compromisos de puesto, pero con una mirada ideológica diferente. Mi pregunta es, ¿cómo va a contentar a tirios y troyanos y al final no va a salir, digamos, expulsado en ese intento? Aquí me parece que la ambivalencia de la política del Ejecutivo puede favorecerle al presidente, porque ambos grupos tienen, digamos, objetivos distintos. Claro. El ala dura de Perú Libre tiene el objetivo de llegar al gobierno, controlar puestos estratégicos en el Ejecutivo. APP y AP, por el otro lado, lo que tienen son incentivos regionales de canalizar, por ejemplo, a través de los congresistas, un mayor apoyo del Ejecutivo a obras específicas, o a cosas que puedan generarle capital político para las elecciones del 2022. Ese también al final resulta ser un objetivo común. Las elecciones del 2022 podrían ir paralelamente sin juntarse ambos objetivos y finalmente seguir, digamos, en esta especie de limbo en el sentido expresivo de la palabra de parte del presidente Castillo. Solo hasta cierto punto, porque si bien en estas cosas uno podría pensar que pueden haber coexistencia, la agenda programática de Perú Libre es incompatible o digamos APP y AP se han mostrado críticos y han rechazado la agenda programática de Perú Libre. La nueva constitución o la asamblea constituyente son puntos que van a marcar como un paraguas en esa supuesta alianza o como mínimo pues respaldo puntual al gobierno. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Yo quisiera insistir en un punto que Fernando Carvalho hizo referencia con relación a el momento que vive en esta situación el gabinete ministerial, porque hay quienes consideran que varias de sus figuras están ya desgastadas, entre ellas la propia Mirta Vázquez. Además, de acuerdo a fuente del Ejecutivo, el propio Pedro Castillo está pensando justamente en recomponer este equipo ministerial. ¿Usted cree que este es el momento en que justamente deba darse este refresco, tomando en cuenta la situación que hemos vivido con el tema de la moción de vacancia presidencial y el desgaste de algunas figuras del Ejecutivo? Digamos que ese sería el conducto normal de cambios ministeriales, cuando existen no solo desgastes, sino errores y falencias muy graves al mando de un sector que pagan la necesidad de cambiar al ministro. El problema es que aquí quizás este no sea un factor de cambio, porque, por ejemplo, el Mininter resulta un ministerio más o menos estratégico como antes lo fue para el ala dura de Perú Libre. Y el ministro Guillén, a mi parecer, está haciendo un muy buen trabajo, pero puede ser que su puesto esté en tela de juicio.
de negociación, mejor dicho, pero parecería que es la premier, en todo caso el puesto de premier es que estaría en telejuicio y eso provocaría, digamos, una eventual caída y la caída de todos los demás para darle la posibilidad de ratificación o no al presidente, ¿no? Sí. El ala dura de Perú Libre se ha mostrado muy crítico con el ala, digamos, de una izquierda progresista, y el puesto de la premier es un puesto clave para la designación no solo de los funcionarios más importantes de la PCM, sino de aquellos que van a gestionar diálogos, de aquellos que están en, digamos, la administración gerencial o administrativa de todo el gabinete. Y en ese sentido me parece que es un puesto que de hecho debería interesarle a Cerrón, tanto como le ha interesado Relaciones Exteriores antes, u otros puestos que pueden, por ejemplo, ser claves, pero no tan mediáticos. En las elecciones del 2022, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que a Cerrón le conviene mantener una relación con Castillo hasta las elecciones del 2022. Y para eso podría utilizar parte del aparato del Ejecutivo, como usualmente se ha utilizado, negativamente se utiliza, como articuladores políticos. El rol de los prefectos y los subprefectos son designaciones que tienen su poder el Ejecutivo y que podrían también ser puestos a monitorear para ver cuál es el despliegue de las articulaciones que buscaría, por ejemplo, plasmar Perú Libre en su objetivo de llegar a, digamos, una buena articulación de su partido a las elecciones del 2022. Y me parece que esto va a ser progresivo, es decir, no vamos a tener de un momento a otro un cambio tan radical. Se van a encontrar excusas que hagan que, digamos, el puesto de la premier o los otros puestos de los ministerios estén primero en crítica, telejuicio, y luego se ve la justificación para el cambio. De acuerdo. Pero me parece que es bastante probable. Señor Tincopa, hasta el momento nos ha hecho un análisis de la agenda programática de Perú Libre, pero también tiene una agenda judicial. ¿Y de qué manera influye esta agenda judicial en las decisiones que espera que se tomen? Me parece que si bien el Ejecutivo no tiene una capacidad directa de, digamos, influenciar sobre la decisión final, lo que sí tiene es un rol de facilitador. Recordemos, por ejemplo, que en ese sentido que el Mininter tenía la labor de, por ejemplo, poner en la búsqueda de requisitoriados a los denunciados por los dinámicos del centro. Y estos son, digamos, puntos o acciones de interés que pueden también resultarle, digamos, útiles para el ala dura en estos momentos en los que las denuncias por hechos de corrupción están avanzando. Y en ese sentido, por ejemplo, nuevamente creo yo que si bien no va a ser un factor condicional para la caída de Cerrón judicialmente, sí podría facilitar, digamos, un cambio en el Mininter, un mayor respaldo a los intereses de Cerrón en ese sentido. Ojalá, esperemos que no se dé. Me parece que lo que habría que primar en el gobierno y en las decisiones de los cargos ministeriales son siempre criterios meritocráticos y de eficiencia en la gestión, y eso es quizás lo que más escasea en este gobierno y en las designaciones recientes. Fernando, se especula mucho sobre la preparación de una segunda moción de vacancia presidencial que incluye los hechos ocurridos en Breña, en la casa de Breña. ¿Usted cree que el escenario ahora para los que intentan esto es más propicio que en la primera oportunidad con esto de las reuniones? Históricamente las segundas mociones de vacancia en los últimos dos procesos han tenido mayor respaldo, tanto en el momento de la admisión como en el momento de la votación. E incluso la votación en el segundo intento de vacancia de PPK era tan evidente que él tuvo que renunciar antes. El problema aquí está en cómo la oposición administra su estrategia, que de hecho está haciéndolo, a mi modo de ver, muy negligentemente, como para ser sutiles. Pero esto tiene que ver con los voceros que abanderan la demanda, es decir, la moción de vacancia, que tengan cierta carga de legitimidad como para hacerla más viable, tanto como las razones que sostienen el pedido. Porque aquí la vacancia no se está utilizando en los criterios, digamos, objetivos de las causales normales. Se está utilizando como una medida de impeachment que lo que busca es pues hacer caer al gobierno y hacerlo caerlo en función a las crisis que el gobierno mismo comete. El problema está en que siempre y cuando no hayan como justificaciones medianamente válidas para que entre dentro de la figura y para que los otros partidos también se vean motivados a
a incrementar su respaldo, el gobierno lo que va a tener es un alto incentivo, de nuevo, en ver a Perú Libre la forma en la que se bloquearía cualquier intento de vacancia. Bueno. Y esto lo hace peligroso también porque incrementa el grado de radicalidad y de populismo que puede utilizar o echar mano el Ejecutivo. De acuerdo, muchas gracias, señor Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñac. Que tenga usted muy buenos días, son las 9:02. Vamos a ver los titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.